Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de nuestro podcast Evoluciona tu aprendizaje. El capítulo de hoy está enfocado en la redacción de textos. Empezaremos a mirar cuáles son las recomendaciones generales para que podamos escribir textos que sean muchísimo más claros para las otras personas y que de la misma manera tengamos una comunicación mucho más efectiva. Empecemos por decir que hay diferentes niveles de complejidad en la comprensión de lectura y por ende en la redacción de textos. Inicialmente está el nivel literal, es básicamente que yo escribo tal cual y entienda lo que dice ahí. Inferencial es donde yo puedo o leer o escribir teniendo en cuenta cuál es mi opinión con respecto a lo que estoy leyendo o a lo que estoy escribiendo. Y el último tiene que ver con el argumento o con el tipo de lectura argumentativa. Es cuando yo no solo doy una opinión, sino que empiezo a justificarla o por lo menos a dar las razones por las cuales considero que mi posición tiene cierta validez. Como mencioné en un momento, hoy veremos las recomendaciones que van a ser transversales en los 3 niveles de escritura. Primero, lo primero que debemos hacer es elegir bien las palabras que vamos a utilizar. Eso quiere decir que yo voy a utilizar las palabras con respecto al público o a la persona que me esté leyendo. Es decir, que yo dé muchas palabras técnicas o muy cultas no necesariamente garantiza que la otra persona me esté entendiendo. Y recordemos que lo más importante en cualquier proceso de comunicación es hacer que el otro me entienda. De esa manera, yo voy a utilizar las palabras lo menos complicadas posibles, a pesar de que suenen muy cool o muy sofisticadas, pero voy a hacerlo para que la otra persona entienda lo que le estoy diciendo. En este caso, mucho más complejo porque no voy a estar acompañado de mi lenguaje no verbal, sino que como solo es un texto, debo ser súper preciso en las palabras que elija para que la otra persona entienda. Lo segundo, pilas con los tiempos y las personas. Es decir, tenemos que tener cuidado si empezamos a redactar un texto en pasado que se mantenga de la misma manera, a no ser de que yo dentro del texto ejemplifique o mire cómo estoy atando a pasarlo a presente o incluso a futuro. Pero debo tener muy presente cómo lo estoy redactando. De la misma manera tengo que saber o lo estoy escribiendo en primera persona o lo estoy escribiendo en tercera persona y eso se debe mantener a lo largo de los textos. Por ejemplo, cuando es un correo o algo un poco más impersonal, normalmente se recomienda que siempre esté en tercera persona. En los textos, sobre todo argumentativos, como ensayos y demás, se hacen en tercera persona, a no ser de que tenga que ver con una posición o defender una posición personal. Tercero, ordena tus ideas. Eso quiere decir que yo debo, antes de ponerme a escribir, planear lo que voy a decir. No necesariamente tengo que tener claras todas las cosas que voy a decir, o las cosas que voy a escribir, pero sí debo tener como una especie de mapa mental o una especie de mente facto en donde yo mire, ok, primero voy a hablar de esto, después voy a hablar de esto y después voy a hablar de esto. De hecho, algunas teorías de storytelling que hablan de los 7 pasos que debo tener en cuenta cuando escribo. Claro, esto tiene que ver con algo mucho más narrativo o de corte de escribir un texto o incluso un discurso motivacional. Pero en cualquier entorno o cualquier tipo de texto que yo vaya a redactar es muy importante que tenga idea de cómo voy a empezar a acomodar la información que estoy dando. Para eso viene nuestro cuarto punto, y es que es súper recomendado que utilicemos frases cortas. Es decir, pues que el lenguaje que yo utilice sea sencillo y que la forma en la que lo presente sea breve y conciso. A pesar de que estamos acostumbrados a que hablar mucho o decir muchas cosas con respecto a un tema demuestra cierto nivel de intelectualidad, es mucho más importante que yo pueda ir al grano, como se dice. No de tantos rodeos y simplemente pueda mandar el mensaje que quiero mandar de la manera más concisa posible. En quinto lugar, y para mí lo más importante, es utilizar bien los conectores. Eso quiere decir, nos han enseñado que los conectores simplemente es para añadir información, pero no es así. Cada conector tiene una función. Tenemos conectores de adición, tenemos conectores de temporalidad, tenemos conectores de conclusión, conectores de causa-efecto, conectores de síntesis y todas esas cosas o todos esos grupitos que pues están al alcance de todos a nivel en un diccionario o en internet o en cualquier lugar donde ustedes busquen un listado de conectores, les va a decir cuál es la función que tiene. Entonces es muy importante que los utilicemos según la función que están cumpliendo en el texto. Eso quiere decir, si yo estoy haciendo un listado, yo no puedo decir, en primer lugar voy a ir a mercar, por otro lado voy a ir a visitar a mi mamá y finalmente voy a ir a dormir. ¿Por qué? Porque el por otro lado es un conector de contraste. Eso quiere decir que tendría que ir
opuesto a la primera actividad que yo dije y no necesariamente aplica en este caso. Yo lo que tenía que hacer era, primero voy a ir, después voy a y finalmente terminaré en la casa de mi mamá, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, si yo lo que quiero es enlistar, debo tener una continuidad. Y así con todos los conectores y con toda la funcionalidad de los mismos. El sexto paso es que pensemos y utilicemos muy bien los signos de puntuación. Recordemos que no solo existe la coma. Básicamente, clasecita rápida de puntuación. Los puntos están cuando terminamos una idea concisa. Las comas, hay diferentes tipos de comas, pero básicamente es para separar ideas dentro de una misma idea central en una misma frase. Por ende, puedo tener 2 o 3 en una misma frase. Cuando ya se pasan de 3, es imposible de leerlas. Así que es recomendado pasar a un punto y coma o a un punto final, o bueno, un punto seguido. De la misma manera, debemos saber que antes de conector y después de conector siempre va a haber o una coma o un punto y coma, dependiendo. Entonces, esos son los signitos o las cosas básicas rapiditas. Eso quiere decir que yo no solo tengo la coma. Si tengo muchísimas comas en lo que estoy escribiendo, pues está mal, porque lo que hacen los signos de puntuación es como jerarquizar la información. Recordemos que en los textos, cualquier tipo de texto siempre va a haber una idea principal. Después de dar la idea principal, bien sea al comienzo o al final del párrafo, lo que yo debo hacer es poner punto y de ahí la empiezo a desarrollar. Seguramente el resto va a tener más comas, pero es importante que si veo muchas comas en el texto yo pueda cambiar el signo, sobre todo por un punto. En séptimo lugar tenemos el caso de que utilicemos muy bien los adjetivos. Recordemos que los adjetivos son las palabras que nos permiten dar cualidades a las cosas. Entonces no se trata solo de que yo los utilice o busque los más rebuscados para poder hacer que mi discurso, que mi texto sea súper sofisticado. Se trata de que yo los pueda utilizar adecuadamente, lo cual nos invita a aumentar nuestro vocabulario. ¿Cómo? Leyendo. Entre más leamos, mayor cantidad de palabras vamos a tener en nuestro vocabulario, por ende, va a ser mucho más fácil que no cometamos la redundancia o que en 2 textos pongamos la misma palabra y repitamos constantemente o el conector o el sujeto o alguna de las cualidades que estamos dando a las personas del texto. Lo último es que podamos revisar. Siempre que escriban, lean lo que escribieron, porque muchas veces nos pasa que escribimos como pensamos o que escribimos como hablamos. Y obviamente eso siempre va a truncar un poco la manera en la que estamos entregando la información. Así que es súper importante que podamos leer y releer muchas veces lo que estamos escribiendo. Después de un tiempo, incluso, si es un tema mucho más de corte organizacional o incluso académico, es súper recomendado que alguien más nos pueda leer y decir si está entendiendo lo que estamos escribiendo. Después de brindarles estas herramientas o estos consejitos rápidos y prácticos a la hora de escribir, esperamos que hayan sido súper útiles y que empiecen a tenerlos en cuenta para todo lo que tengan que empezar a redactar desde sus trabajos o sus estudios o simplemente para que tengamos comunicaciones más efectivas por medio de chat. Y así es como llegamos al final de un nuevo capítulo de nuestro podcast y aprovechamos para invitarlos de nuevo a visitar nuestra página web www.ipler.edu.co/biblioteca virtual y ahí encontrarán un montón de información con respecto a los recursos que tenemos para que puedan mejorar su aprendizaje y puedan trabajar por lo que es importante para ustedes. Recordemos también que ahí van a poder ver todas nuestras redes sociales y tener acceso a información diferente y novedosa para que ustedes puedan implementar en sus vidas personales. Adicionalmente, les recordamos que en Ipler pueden obtener todos los cursos y toda la formación necesaria para ser escritores súper buenos. Y esperamos que ustedes hayan utilizado esto y sea súper importante para sus vidas. Los vemos en el próximo capítulo.